hermanos en Cristo, gracias una vez más por acompañarnos. Dios les bendiga y vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y antes hacemos una oración, hermanos. Gracias, Padre, te damos porque eres soberano, Dios poderoso, Dios bondadoso, un Dios lleno de gracia que nos ha llamado a la salvación a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, te conocemos y tus planes siempre son perfectos. Señor, sí, sigue siendo con cada uno de nosotros, fortalece a todo tu pueblo, a toda tu iglesia y permítenos, Señor, seguir creciendo y madurando en esa fe, en el amor y en la esperanza en Cristo Jesús, en cuyo nombre te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hoy vamos a ver el capítulo 4 y le voy a dar lectura a los versos del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 17. Y les pido que me sigan ahí en su casa, con sus Biblias, tenga su cuaderno de notas y un lápiz o bolígrafo, porque vamos a compartir algunos versículos más. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, el título de este mensaje es El consuelo de la venida de Cristo, el consuelo de la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí, al escribirle a estos creyentes, los está animando e instruyendo acerca de qué sucede con aquellos creyentes que ya han muerto. Esta era una inquietud y estaban un poco confundidos los creyentes de la iglesia de Tesalónica, por lo cual el apóstol Pablo aprovecha al escribir esta carta para darles instrucciones, para aclararles, ¿verdad? En cuanto a los creyentes que mueren en Cristo y también para alentarles y darles palabras de ánimo y de fortaleza. Entonces, qué importante es que nosotros los creyentes sepamos cuál es nuestra forma de pensar, nuestra actitud en cuanto a la muerte, qué nos espera a los que hemos estado confiando en Cristo Jesús. Bueno, pues gracias a Dios por su palabra, porque a través de su palabra también Dios nos aclara y nos dice cuál es el destino de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor y Salvador que es Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor este punto. Y busque, por favor, apartando ahí en Tesalonicenses, busquen el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y dice aquí la escritura, está hablando el Señor Jesucristo con Marta, el hermano de Lázaro, quien había fallecido, tenía 4 días de haber fallecido, y dice aquí en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que entender que Cristo mismo conquistó la muerte. Obviamente, él, al ir a la cruz del Calvario y pagar con su sacrificio por nuestros pecados, el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y después de 3 días Él resucita. Lo que significa esto que Cristo venció a la muerte, venció a la tumba. Y por su muerte, por su resurrección, es que ahora Cristo puede darnos también esa certeza de que al vencer a la muerte, Él también nos librará a nosotros cuando estemos confiando en Él y Él nos dará esa victoria también. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, dice una preciosa promesa para todos los creyentes
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, entonces el Señor Jesús nos está ya dando esa certeza, esa esperanza, ese consuelo de que Él al vencer a la muerte con su resurrección, Él prometió regresar por su pueblo, por todos los creyentes que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Él vendrá por cada uno de nosotros para que estemos en su presencia y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y donde está Cristo, está en el cielo. Por lo cual, el destino eterno de los creyentes es el cielo juntamente en la presencia de nuestro Dios. Entonces, vamos ahora a Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primera Tesalonicenses 4:15 dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, ¿de dónde nosotros podemos tener esa confianza y esa certeza en cuanto a cómo enfrentar la muerte y cómo debe ver un creyente la muerte? ¿Y qué ha preparado Dios para los creyentes después de la muerte? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, os decimos esto en palabra del Señor. ¿De dónde vamos a tomar nosotros el consejo, el consuelo y de dónde vamos a tomar esa perspectiva y ese punto de vista en cuanto a el futuro y en cuanto a la muerte? Bueno, en las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también en sus escrituras nos da respuestas sobre un asunto tan importante como es el destino eterno de cada persona. Entonces, debemos de saber lo que Dios dice al respecto, no lo que la opinión de una persona o la opinión de otra persona o lo que quien quiera, cualquier cosa que se quiera opinar al respecto, porque son simple y sencillamente opiniones, teorías y a veces pues solamente producto de su imaginación, pero nada tan firme y tan certero como la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué le espera al creyente? Bueno, nos dice la Escritura que cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tumba, ¿verdad? Está durmiendo o descansando, pero su espíritu y su alma van inmediatamente a la presencia del Señor. Bueno, vamos al versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta expresión duermen es una expresión para referirse a los creyentes que ya han muerto en Cristo. ¿Qué es lo que duerme? Por decirlo así, entre comillas, el cuerpo, pero su espíritu y su alma son conscientes, así es que el cuerpo se queda aquí, ¿verdad? Y el espíritu y el alma del cristiano inmediatamente parten a la presencia del Señor. Y dice aquí, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ahora, qué triste es cuando una persona fallece y la gente al no saber la palabra de Dios, pues cree muchas situaciones que no son las correctas, ¿verdad? O simplemente a veces la gente cae en una tristeza profunda por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos da Dios a nosotros los creyentes? Esperanza. Pero esa esperanza es una esperanza cierta, una esperanza segura. No es a ver si se cumple. No, es algo que se cumple porque Dios lo ha prometido y porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios cumple, Él lo promete. Versículo 14. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así es que aquí está el requisito y la característica para tener esta gloriosa y bendita esperanza. ¿Cuál es? Porque si creemos, ¿verdad? Que Jesús murió y resucitó. Entonces, ¿cuál es la base de la certeza del creyente para poder enfrentar la muerte sin temor, ¿verdad? Sin angustia. Bueno, pues simple y sencillamente es creer, en primer lugar, que Cristo murió. Ahora, ¿eso qué significa? Que la muerte expiatoria de Cristo Jesús provee el fundamento necesario para la salvación de cada persona que cree en él. Es decir, la muerte de Cristo satisfizo las exigencias de justicia y de santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó completamente por la pena a causa de nuestros pecados. Y en virtud de esa muerte sustitutiva de Cristo, los cristianos hemos sido justificados gracias a la obra perfecta
de Cristo Jesús y ahora hemos sido aceptables en el Señor gracias a Cristo y podemos reunirnos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, número uno, creer que Cristo murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y así Él pagó lo que nosotros debíamos de haber pagado. Entonces, alabamos al Señor. En segundo lugar, si creemos que Cristo resucitó. Ahora, ¿qué significa esto? Que la resurrección de Cristo prueba que Él conquistó el pecado. Entonces, a través de su muerte y de su resurrección, Él hace posible que ahora los creyentes también, cuando Cristo venga por nosotros, resucitemos, porque Él venció a la muerte. Así es que los requisitos es creer en Cristo Jesús de corazón y creer en su resurrección. Ahora, Cristo venció a la muerte, Él vive, pero ahora Él viene también a vivir en nosotros, ¿verdad? Para gobernar todo nuestro ser, para ser nuestro Salvador y Señor, y Él vive para gobernar cada día nuestras mentes, nuestros pensamientos y todo nuestro ser, porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la promesa de nuestro amado Salvador. Busque por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19. Y tenemos esta promesa aquí muy clara. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así es que esta es la promesa que el creyente puede tener ahora esa confianza y puede descansar en las preciosas y grandísimas promesas. Porque yo vivo, dice Cristo, vosotros también viviréis. Así es que los creyentes no tenemos por qué vivir con ese temor en cuanto a la muerte. Estamos en Cristo. Romanos 14, versos del 7 al 9, por favor. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 9. Y aquí el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Así es que esta enseñanza del apóstol Pablo nos dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Él es nuestra razón de ser. No son otras cosas, no son otras circunstancias, no son las cosas del mundo. Nuestra razón de ser es vivir para Cristo. Él lo dio todo por nosotros y no hay nada mejor en esta vida que vivir para Cristo. Así es que dice, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para el Señor morimos. Entonces, como decía también Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, déjeme preguntarle, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su perspectiva respecto a la muerte? ¿Cuál es su forma de ver este asunto tan importante? Bueno, si usted está en Cristo, usted ahora debe tener esa confianza y descansar en la promesa del Señor. Así es que vamos al siguiente punto. Y estamos en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando los creyentes? Lo que la Biblia llama la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento. Ahora, recuerde que el arrebatamiento es esa venida inminente, o sea, cuando menos lo pensemos, cuando menos nos demos cuenta, Cristo vendrá a levantar a toda su iglesia en todo el mundo, a todo su pueblo. Él levantará a todos aquellos creyentes auténticos que nacieron de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando dos cosas, si ahorita un creyente muere, ¿qué pasa con él? Su cuerpo va a la tumba, pero o sus restos, pero su espíritu y su alma inmediatamente parten a la presencia de Dios. Ahora, si una persona no es cristiana y muere, bueno, igual su cuerpo, sus restos van a la tumba, pero su alma va a la
condenación eterna. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo, porque rechazó la salvación que Él quiso darle. Entonces, la decisión la debemos de tomar en vida cuando podemos nosotros conscientemente venir a Cristo o tenemos también la opción de rechazarle. Pero obviamente la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a Cristo y de esta forma puedan tener también la vida eterna en el Señor. Entonces, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, será un acontecimiento único y vendrá Él para levantar a todos los creyentes. Y en ese instante en que Cristo venga, habrá un orden. Primero los que ya durmieron, o sea, los que ya murieron en Cristo, serán sus cuerpos levantados. Ajá. Esto es algo que el poder de Dios solamente puede hacer. Pero el alma y el espíritu del creyente que ya está descansando en el Señor regresará juntamente con Cristo y entonces lo que va a suceder es que se unirá el cuerpo, ¿verdad? Y el alma y el espíritu del creyente y habrá una transformación. Seremos, los que han muerto en Cristo serán resucitados, ¿verdad? Y recibirán un cuerpo nuevo. Ahora, si nosotros estamos vivos cuando Cristo venga, entonces nuestros cuerpos serán transformados. Busque, por favor, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21. ¿Qué sucederá entonces cuando Cristo venga de manera súbita y en un segundo o en menos de un segundo y en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos esperando a los creyentes en Cristo? Al Salvador, que Él venga por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ya una ciudadanía que será el cielo, la nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué estamos esperando a los creyentes? A Cristo. No estamos esperando una reencarnación, porque esa es una doctrina herética. Eso no lo encontramos en la Biblia. Por eso es nuestra esperanza. Imagine usted, esperanza, reencarnar en un ratón, en un animal o en lo que sea. Pues eso no es ninguna esperanza. La esperanza es esperar a Cristo, que Él venga por nosotros y Él nos dará un cuerpo glorificado y transformado. Versículo 21 habla de el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo será transformado, bien sea que se levante del polvo, ¿verdad? O bien sea que estemos con vida, dice que seremos entonces transformados para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Claro que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el Señor dé un nuevo cuerpo a los que ya están en la tumba o fueron incinerados, etcétera? O cómo el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo a los que ya pues tengamos ya un cuerpo muy deteriorado. Bueno, Él no tiene ningún problema. Él es Dios creador, todopoderoso, que creó el universo y creó también al ser humano y a los ángeles. Entonces, para Dios eso no implica ningún problema. Él tiene todo el poder para darnos un cuerpo, pero ahora con la gran diferencia de que ese nuevo cuerpo será un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo Jesús, un cuerpo perfecto, un cuerpo con el cual podremos tener esa comunión perfecta con nuestro Dios. Así es que esta es la esperanza gloriosa del creyente. ¿Se da cuenta entonces por qué los creyentes no tenemos que temer a la muerte, no tenemos que estar angustiados? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Tampoco el creyente está incierto en que a lo mejor su alma está por ahí vagando, ¿verdad? No, nada de eso. Una persona, una vez que muere, va directamente a uno de dos lugares. O va al infierno porque rechazó a Cristo, o va al cielo porque puso su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. No existe limbo, no existe el purgatorio, solamente existen estos dos lugares que enseña la palabra de Dios con toda claridad y contundencia. Bueno, entonces continuamos en Tesalonicenses capítulo 4, y dice que entonces los que hayan muerto regresarán con Cristo y en ese instante Él levantará los cuerpos o si estamos con vida, igual seremos transformados. Verso 16, porque el Señor mismo, es decir, Cristo mismo, Él vendrá en el cielo, en las nubes, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre
con el Señor. Bueno, la próxima semana, primero Dios, voy a compartir la diferencia entre el arrebatamiento y lo que es la segunda venida visible y gloriosa de Cristo Jesús, porque es lo que viene a continuación en el capítulo 5. Por eso, primeramente, el Señor lo veremos el próximo domingo. Por lo pronto, el arrebatamiento, venida inminente de Cristo, sorpresiva, vendrá cuando menos lo esperemos. Puede venir al rato, sí, puede venir dentro de 2 días también, puede venir quizás dentro de un mes o dentro de 2 o 3 años, no sabemos. Lo que sí tenemos la certeza es que tenemos que estar preparados para cuando Él venga y nos llame a su presencia. Así es que quienes participarán en el arrebatamiento, solamente los cristianos en todo el mundo, de cualquier nacionalidad, siempre y cuando hayan sido creyentes auténticos, que hayan nacido de nuevo por el poder del Espíritu y de la palabra de Dios. Entonces, cualquier creyente tiene esa certeza, Cristo viene por nosotros. Ah, aunque no, obviamente no tenemos una vida perfecta, porque alguien piensa, bueno, pues tengo que ser perfecto para que Cristo venga por mí. No, Él es el perfecto y por eso es el Evangelio. El Evangelio se trata de que es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él vivió lo que nosotros no pudimos haber vivido, o sea, es decir, Él vivió de manera perfecta. Nunca pecó, siempre agradó al Padre, siempre hizo la voluntad de Dios y esa vida perfecta, así como su sacrificio y su resurrección, nos son atribuidas. Todo es por gracia, por medio de la fe. Entonces tenemos que alabar eternamente al Señor por su misericordia, por su gracia. Así es que el punto es, si de veras he nacido de nuevo, si de veras soy hijo o una hija de Dios, usted puede tener esta confianza gozosa. Entonces solamente los creyentes seremos arrebatados. Ahora, ¿cómo es esto? Nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51, dice aquí la escritura, del 51 al 53. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahora, ¿quiénes todos? Los cristianos, todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Cristo venga por nosotros, nos dará entonces este cuerpo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno y un cuerpo el cual sí puede ver la gloria de Dios. Así es que esto es el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice entonces que nuestro Dios, con voz de mando, ¿verdad? En Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los creyentes escucharemos su voz. Dios nos dirá, sube acá. Ahora, ¿qué escuchar el mundo? Pues el mundo quizás escuchará un tremendo estruendo, ¿verdad? Pero no sabrá lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Sube acá. En un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo pensemos, millones de creyentes en todo el mundo desapareceremos para estar por siempre en la presencia de Dios. Será un caos mundial porque la gente, mucha gente, la gente que se quedó, no podrá ya ver a sus seres queridos que eran cristianos. Así es que déjeme preguntarle, si Cristo viniera al rato, ¿está usted preparado, preparada para ser llevado por Él? Bueno, pues es momento, no lo deje para otro día, no lo deje para después, no piense que después cuando dejes tus problemas, después de que pase la pandemia o después de que deje este pecado, no. Venga Cristo así, tráigale sus pecados, sus cargas y pídale que Él le limpie y le perdone con su sangre preciosa. Y el Señor, en su misericordia, le aceptará. Él no rechaza a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Y el Señor le dará no solamente el perdón y la limpieza, sino también la salvación. Y cuando Él venga, Él vendrá también por usted. Ahora, ¿quiénes se quedarán? Pues todos aquellos que rechazaron a Cristo. De esto vamos a hablar un poco más el próximo domingo. Ahora, cuando se escuchaba una trompeta, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el toque de una trompeta tenía distintos propósitos. Pero ahorita solamente quiero mencionar los siguientes. A propósito, esta trompeta que menciona aquí el apóstol Pablo no son las mismas trompetas del Apocalipsis, no las confunda. Algunos las están confundiendo y por eso están teniendo una interpretación incorrecta
y piensan que ya estamos en la tribulación. No, todavía no llega la tribulación, ¿verdad? Apenas está entrando en los dolores de parto, de los cuales también hablaremos la próxima semana, pero aún no comienza la tribulación. Entonces, mientras haya tiempo, es momento de arrepentirse y de venir a Cristo Jesús. Entonces, una trompeta, entre otros propósitos, se usaba para congregar al pueblo de Israel y también para dar la señal de su liberación. Este es el propósito que tiene esta trompeta: reunir a todo el pueblo de Dios en todo el mundo, reunirnos en el cielo, en los aires. Cristo vendrá en una nube, a Él nos recibirá, y para dar la señal de nuestra liberación. Entonces, cuando escuchemos ese sonido de trompeta, esa voz de arcángel, entonces lo que significa es: somos libres, estamos reunidos con nuestro precioso y llamado Señor y Salvador Cristo Jesús, y somos libres. ¿Para qué? Para estar ahora en la presencia del Señor, libres de la muerte, libres del pecado, libres del infierno, libres de la tentación, libres para alabar a nuestro Dios. Así es que esta es la esperanza del creyente, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice el apóstol Pablo: y así estaremos siempre con el Señor, siempre. En la segunda venida de Cristo, Cristo desciende hasta Jerusalén y Él pone sus pies en la tierra de Jerusalén. Pero en el arrebatamiento, el Señor no desciende hasta la tierra, Él está en las nubes y de ahí somos arrebatados. Bueno, y cuando estemos con el Señor, ¿qué sucederá? Bueno, el siguiente acontecimiento es el tribunal de Cristo, en donde seremos recompensados por nuestra fiel labor aquí en la tierra. No será un juicio de condenación, ¿verdad? Porque Cristo ya llevó nuestra condenación en la cruz del Calvario, y como dice Romanos 8:1, así pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Y antes de concluir, busque por favor Apocalipsis capítulo 21, por favor. Apocalipsis 21, en los versos del 1 al 6. Estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos espera a los creyentes después de las recompensas en el tribunal de Cristo? Que a propósito, pues Dios recompensará aquí nuestra fiel labor a Él, el servicio. La gente que llevamos a los pies de Cristo, que discipulamos para el Señor, las obras buenas, todas esas acciones que hicimos en el nombre de Cristo y para su gloria, serán recompensadas por Él. Bueno, Apocalipsis 21, del 1 al 6. ¿Qué nos espera con nuestro Dios, mis hermanos? Dice aquí, verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, lo primero que habrá en el cielo será obviamente la misma presencia de Dios, mis hermanos. Entonces, lo que haremos en el cielo será disfrutar de nuestro Dios, contemplaremos la hermosura de su santidad, contemplaremos su gloria, disfrutaremos de su gozo, porque como dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, mis hermanos, cuando estemos con el Señor, lo que nos espera es la felicidad perfecta, por siempre y para siempre. El gozo del Señor será también para con nosotros. Conviviremos con nuestro Dios, porque dice que Él estará con nosotros, seremos su pueblo por toda la eternidad. Continuamos, versículo 4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué nos espera, mis hermanos? Pues una vida de plenitud con Dios, en donde ya no lloraremos nunca más, no habrá muerte, seremos eternos, estaremos en la presencia de Dios, no habrá tampoco clamor, ¿verdad? No habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá pecado, no habrá luchas, no habrá discordias, no habrá envidias, ninguna de las obras de la carne habrá en el cielo. Entonces, qué bendición. Esto es lo que nos espera a nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es verdad lo que Dios nos está prometiendo. Dios hace
nuevas todas las cosas. Entonces, mis hermanos, nos esperará después, obviamente, del milenio y del juicio del gran trono blanco, que será sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo. Después el Señor destruirá todo este planeta después de la tribulación, después de 1000 años, ¿verdad? Y el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra, un nuevo universo, nuevos cielos, una nueva tierra, en donde morará solamente la justicia y la santidad y la perfección de nuestro Dios. Así es que nos esperan, mis hermanos, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído. Es lo que le espera al creyente en Cristo Jesús. Y el versículo 6, y me dijo, estamos en Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es decir, ¿cómo es la salvación? Gratuitamente. Cristo pagó todo el precio y lo que usted tiene que hacer es venir y decirle, Señor, te necesito, no tengo con qué comprar nada, ¿verdad? La salvación, etcétera, pero sí solamente vengo aquí con un corazón dispuesto para que tú me des el perdón y la salvación. Entonces concluye aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, diciéndonos en primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, mis hermanos, tenemos que animarnos, edificarnos a los creyentes. Y cuántos de nosotros hemos perdido en un sentido, ¿verdad? A un ser querido, pues que ya está en Cristo, bueno, pues lo veremos en la gloria también cuando estemos delante de nuestro Dios. Cristo es la esperanza bienaventurada y estamos confiados en Él y en que Él nos permitirá estar en su presencia, todo por su gracia y su misericordia. Así es que vamos a orar, mis hermanos, y luego continuaremos con los anuncios y una alabanza más. Padre, eres bueno, bondadoso, y gracias, Cristo, porque ahora la muerte para nosotros no es sino la puerta para entrar directamente a tu presencia, mi Señor. Has quitado de nosotros el temor, la angustia, la zozobra, la incertidumbre en cuanto a nuestro destino eterno y nos haces saber a través de tu palabra, Señor, las glorias que nos esperan contigo. Para siempre alabar a Cristo, bendecir tu nombre, el Padre Santo y a tu Espíritu Santo. Lo que nos espera, Señor, pues son bendiciones por tu gracia, una eternidad en tu presencia, amándote, alabándote, adorándote, sirviéndote y también, Señor, conviviendo con todo tu pueblo, con todos los redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor, y mientras tú vienes por nosotros, pues encuéntranos, Padre Santo, haciendo tu voluntad con fervor, vivir para ti, con amor, con pasión también, Señor, compartir estas buenas noticias con aquellos que no saben, que no tienen la certeza ni el gozo de esperar tu venida. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a compartir tu palabra, a, Señor, no ser tardos para llevar este mensaje de buenas nuevas, esta esperanza gloriosa. Señor, tú un día levantarás a tu pueblo, pero mientras vienes, Señor, pues queremos estar fervientes, fervientes en oración, obedientes a tu palabra, comprometidos contigo, Señor, y a la vez llevarle a la gente esta agua de vida que es Cristo Jesús. Usa nuestras vidas, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.